Revelado. En la boda de mi hijo, mi esposo anunció su inesperada decisión y todos se conmovidos. El aire estaba impregnado de un perfume de flores frescas, un vibrante manto de colores que adornaba la casa donde Joaquín, el hijo de Marta y Carlos, estaba a punto de dar un paso crucial en su vida. La euforia de la celebración brillaba como el sol del mediodía, pero, en su interior, Carlos se sentía como un volcán a punto de erupcionar, encapsulando años de deseos reprimidos y sueños perdidos. Mientras los invitados reían y celebraban, él se mantenía al margen, el eco de sus anhelos resonando en su mente. «Es solo un día, Carlos. Deberías sentirte orgulloso», se decía, pero la inseguridad lo apretaba como una tenaza. Su trabajo en la fábrica de ladrillos había sido su vida, el sudor en su frente, la carga en sus hombros. Sin embargo, ver a su hijo a punto de casarse despertaba en él una angustia que no había previsto. Aquella boda simbolizaba un nuevo comienzo, un futuro lleno de promesas. Pero, ¿y su propio futuro? La visión de sus sueños adormecidos lo atormentaba. Ser maestro, enseñar a las futuras generaciones. ¿Y si nunca es el momento?, pensó con un nudo en el estómago. Mientras la ceremonia avanzaba, los murmullos de los invitados se desvanecieron en un susurro, y de repente, Carlos se levantó. Los ojos se volvieron hacia él, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. «Quiero compartir con ustedes algo que nunca antes me atreví a decir». Su voz, temblorosa y quimérica, resonaba en cada rincón. «He decidido dejar mi trabajo en la fábrica. Es hora de que persiga mi sueño de ser maestro». Las palabras dejaron un silencio gélido en el aire. La confusión llenó los rostros de los presentes, mientras Marta se tensaba, sintiendo que el piso bajo sus pies se desvanecía. ¿Qué había hecho? En ese momento de inusitada revelación, su corazón bombeaba con fuerza, las palmas de sus manos sudando dentro de los bolsillos. El mundo la miraba, la expectación de la familia presionaba como una losa. De pronto, la habitación se volvió un caldero de emociones. ¿Qué pensaría Joaquín? Y si esta decisión arruinaba lo que habían logrado. La angustia invadía su pecho, mientras contaba en su mente los sacrificios que habían hecho tan arduamente para lograr un futuro estable. Carlos, viendo el aire denso de incertidumbre, luchaba con su propia tormenta interna. La espera aplastante de su familia lo confrontó. La mirada fija de Marta, llena de miedo y desconsuelo. El silencio de tristeza que había devorado la alegría de la celebración. «Estoy arruinando todo», pensó, sintiendo la culpa arder en su pecho. El murmullo de la gente se convertía en una música distante. No escuchaba risas ni susurros. Todo era un eco del grito de su propio corazón, temeroso. «¿Y si fallo?», se repetía, como un mantra. «¿Qué pasará si mis sueños no son suficientes?». Mientras el aire pesado de la habitación aumentaba, Carlos, con el alma desgarrada, se enfrentaba a su reflejo en el rostro de los que amaba. La lucha por el reconocimiento personal chocaba violentamente con el deber familiar. ¿Sería su decisión un acto valiente de liberación o un egoísmo que destruiría lo que su familia había construido? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La celebración que antes había sido un emblema de alegría comenzó a desvanecerse en un laberinto de confusión. Mientras los invitados murmuraban y se cuestionaban, Marta y Carlos se enfrentaban a su propia tormenta en silencio. La inseguridad de un futuro incierto presionaba contra ellos. Cada mirada interna, cada palabra suavemente pronunciada, pesaba más que toda la carga de su vida. Había un abismo entre el deseo de ser fiel a uno mismo y la necesidad de mantener la unidad familiar. En ese instante, la verdadera pregunta fue dejando huella en el aire. ¿Podría su revelación ser el principio de algo hermoso o, por el contrario, desencadenar un cambio devastador que dividiría a su familia para siempre?
La incertidumbre se hacía palpable y cada uno esperaba la decisión definitiva que podría cambiar sus vidas. El silencio reverberaba, denso y tenso, en la sala que antes había sido un rincón de amor y celebración. Carlos podía sentir la mirada de los invitados, cada uno intentando comprender las implicaciones de su declaración. La confusión era palpable. Algunos murmuraban entre sí, mientras otros intercambiaban miradas cargadas de preocupación. No era solo el lapso momentáneo que interrumpía una boda, sino el eco de una decisión que resonaría en su familia por mucho más tiempo. Mientras las palabras se deslizaban en su mente, Carlos trató de encontrar su voz una vez más. ¿Cómo podía explicarles que por primera vez en años se sentía vivo? Que detrás de la vida que había construido había un sueño que había mantenido atrapado como un pájaro en una jaula. Y aquí, en ese día de júbilo, había tomado el riesgo de abrir esa jaula. Afuera, el sol brillaba con fuerza, pero en el interior todo parecía oscuro y enredado. La educación es mi pasión, pensó. No quiero que Joaquín y su nueva esposa vivan en un mundo donde la realización personal se sacrifique por la estabilidad. Sin embargo, el peso de la responsabilidad se instalaba en su pecho. La temporalidad y las decisiones tomadas en el pasado parecían ahora piedras que se acumulaban, creando un camino resbaladizo. Sus ojos buscaron a Marta, quien los mantenía hundidos en su mirada, un mar de emociones. Sabía que debía hablar, que debía transmitir su convicción, pero las palabras se atascaban en su garganta. Se estaba dando cuenta de que, aunque su decisión era personal, afectaría a quienes ama. Si realmente me amas, ¿por qué me haces esto? El susurro de Marta, apenas audible, llegó a sus oídos como una brisa cortante sobre su piel. La pregunta le hizo comprender que su búsqueda de identidad estaba chocando violentamente con el tejido de su familia. Empezó a cuestionarse si su decisión era un acto de valentía o una irresponsabilidad arraigada en un egoísmo distante. Mientras los rostros de los asistentes se iluminaban y oscurecían en la penumbra de indecisión, Carlos recordó sus años en la escuela, aquellos momentos donde los niños levantaban la mano, ansiosos por aprender. Esa chispa, esa emoción, siempre había sido más que un trabajo para él, era su llamado. ¿Cómo dejar de responder a ese llamado por miedo a las reacciones? ¿Por qué su voz no podía resonar con la misma fuerza que en un aula? Tomé una decisión, dijo finalmente, rompiendo el silencio que pesaba como una losa. Quiero ser un maestro, y lo haré. No deseo ser un padre que se aleje de sus sueños, ni uno que pierda de vista lo que verdaderamente es el amor. Quiero que mis hijos aprendan que la vida no se mide solo en términos de seguridad, sino en la valentía con la que enfrentamos nuestros deseos. Esas olas de murmullos comenzaron a tejer dudas en el aire, y por un momento sentía que su corazón volvía a latir con fuerza. Esta vez, en medio de la presión y la incertidumbre, experimentaba el ardor de una necesidad. La claridad comenzaba a abrirse paso entre la confusión, un claro indicativo de que era justo ahí donde debía estar, en el camino de su pasión. Ahora más que nunca, la tensión era palpable. Marta miraba su rostro, y aunque el miedo se aferraba a sus ojos, un atisbo de comprensión parecía surgir. Él podía ver un atisbo de esperanza, una chispa que pudiera encender el diálogo. Pero, ¿cuántos sacrificios más estás dispuesto a hacer? Si sigues este camino, ¿qué pasará con nosotros? Marta preguntó, su voz desgarrada pero decidida. Y así, frente a su familia y amigos, una nueva convicción se estaba gestando. La balanza se equilibraba entre el deseo de ser fiel a sí mismo y las expectativas impuestas por aquellos a quienes ama. En el ojo del huracán, Carlos comprendía que el siguiente paso podía ser un abismo, o tal vez un puente hacia un futuro inesperado. Con cada respiración, la pregunta pugnaba por ser respondida. ¿Podría su búsqueda de realización personal y profesional abrir espacio a una nueva forma de amor y respeto dentro de su familia? La puerta del futuro se entreabría, y lo que vendría podría transformar no solo su vida, sino de todos aquellos a su alrededor. ¿Se atrevería a cruzarla? La sala permanecía en un tenso silencio, una calma que precedía la tormenta de emociones y reacciones. Carlos observaba a Marta, su mirada alternando entre la incredulidad y el dolor. Su declaración, aunque cargada de sinceridad,
Había sido una chispa en una munición de expectativas y sueños compartidos, pero por primera vez sentía que su voz resonaba con autenticidad. Las palabras que había pronunciado parecían haberse quedado flotando en el aire. La incertidumbre comenzaba a transformarse en un desafío, no solo para aquellos que lo rodeaban, sino especialmente para él mismo. Decidir ser maestro era más que un cambio de carrera. Era un acto de rebelión contra una vida que había vivido en piloto automático, buscando cumplir con las expectativas ajenas. Tomó una respiración profunda. Cada latido en su pecho reafirmaba su necesidad de avanzar, de no permitir que el miedo a lo desconocido lo detuviera. Quiero construir un futuro donde no solo se hable de seguridad, sino de pasión y propósito, reflexionó, sintiendo un ligero temblor de determinación. La mirada de los asistentes resumaba una mezcla de sorpresa y curiosidad. Más de uno se preguntaba cómo Carlos había llegado a esa encrucijada. En un rincón de su mente se preguntaba si había estado esperando ese momento, esa válvula de escape que lo liberara de una vida impuesta. Las respuestas no estaban en el estudio de las reacciones ajenas, sino en su introspección. Marta, sintiéndose despojada de la armadura que durante años había usado para enfrentarse a la vida, rompió el silencio. ¿Estás seguro de lo que esto significa para nosotros? ¿Quieres arriesgar todo por un sueño que podría no ser suficiente? Las palabras calaron hondo en Carlos. La inseguridad asomaba esta vez no como algo que él traía a la conversación, sino como una herida abierta en su esposa. Sabía que la búsqueda de su propósito personal podría llevar a una fractura en su relación, pero ¿acaso no había permitido que esa relación lo llevara a la sombra de sus propios sueños? Si no somos sinceros con nosotros mismos, Marta, ¿de qué sirve este amor? Su voz sonaba firme, pero en su interior la duda seguía latente. No quería que su búsqueda significara distancia, sino más bien un camino hacia una nueva intimidad, donde pudieran compartir sus anhelos y temores. Carlos se dio cuenta de que su ambición no era solo un sueño personal, era una forma de honrar su propia existencia, un acto de amor del que también podía beneficiarse su familia. Se imaginó en un aula, rodeado de personas con sus propios sueños, guiándoles a encontrar sus voces. Esa proyección le trajo paz, al menos momentáneamente, una visión real de lo que se avecinaba. Con cada argumento que lanzaba, notaba que la resistencia de Marta comenzaba a ceder un poco. Precedido por una vida de sacrificios, él sentía que había llegado el momento de equilibrar lo que parecía una entrega unilateral. Quiero que tú y Joaquín vean que es posible vivir auténticamente, que no hay necesidad de sacrificar un sueño por otro. Estoy aquí, dispuesto a luchar por lo que creo. El eco de su declaración resonó en la sala, y en ese instante sintió el compromiso de dar el siguiente paso, buscar un nuevo camino educativo que no solo desafiara sus limitaciones, sino que también ofreciera un marco de apoyo y seguridad a su familia. Sin embargo, la incertidumbre era palpable. ¿Aceptaría Marta este cambio radical? ¿Se vería reflejado Joaquín en la nueva vida que su padre estaba adoptando? Esa pregunta permanecía en el aire, como una sombra que amenazaba con colisionar con su recién adquirida claridad. Afuera, el bullicio de la ceremonia continuaba, ajeno a la tormenta emocional que se desataba en el interior. Carlos sentía que el tiempo se había detenido, como si estuviera a punto de tomar la decisión que definiría no solo su futuro, sino el de su familia. Y justo en ese momento de revelación, una visión fugaz de su futuro se dibujó ante él, como un laberinto a explorar, colocado en sus manos por una vida que había estado esperando por ser vivida. Decidir dar ese paso significaba enfrentarse a un mundo desconocido, lleno de retos y sacrificios, pero también de esperanzas y recompensas. El camino se había trazado, pero el destino seguía siendo incierto. Las preguntas se agolpaban en su mente, desafiándolo a mirar hacia adelante, hacia un horizonte que prometía un cambio radical. Podría encontrar la valentía para abrazar lo que estaba por venir. A medida que se aventuraba en lo desconocido, una nueva duda emergió. ¿Acaso sus decisiones lo llevarían a una verdadera libertad o lo encadenarían a nuevas expectativas? La respuesta lo esperaba, mientras él consideraba qué camino recorrer a continuación. Las semanas que siguieron a la ceremonia fueron un torbellino emocional para Carlos. La conversación con Marta no había sido simplemente un intercambio de palabras. Había agitado las aguas estancadas de su vida y generado olas de incertidumbre y expectativa.
En los días que transcurrieron, se vio envuelto en una introspección intensa, donde cada decisión que consideraba alimentaba la confusión en su corazón. Consciente del impacto que su decisión podía tener en su familia, Carlos emprendió una búsqueda activa para descubrir cómo podría convertirse en el maestro que siempre había aspirado a ser. Dedicó las mañanas a investigar sobre programas educativos, asistiendo a conferencias y talleres que lo conectaban con un mundo vibrante de enseñanza. Cada encuentro fortalecía su idea, pero también intensificaba la presión. Realmente estaba preparado para esta nueva dirección. En uno de esos talleres conoció a Elena, una docente con años de experiencia, que se convirtió en una fuente inagotable de inspiración. Ella le enseñó que la docencia no solo se trataba de conocimientos, sino de conectar con cada alumno, de tocar sus vidas con historias que resonaran. Este enfoque le abrió los ojos a Carlos, quien empezó a visualizarse no como un simple transmisor de información, sino como un guía de jóvenes en búsqueda de su propia identidad. Sin embargo, en paralelo, la preocupación por la reacción de Marta lo seguía acosando. A medida que su pasión por la enseñanza se intensificaba, también lo hacían sus dudas sobre cómo su matrimonio podría enfrentar este cambio. Carlos comenzó a preguntarse si, en su deseo de liberarse, estaba creando un abismo entre ellos. A veces, cuando Marta lo miraba, parecía que aún no comprendía del todo su decisión. Esa incertidumbre lo desquiciaba. Una noche, mientras revisaba materiales de enseñanza en su escritorio, un escalofrío de incomodidad le recorrió el cuerpo. ¿Estaba realmente listo para dejar atrás una vida estable por un camino incierto de sueños? Su mente se llenó de imágenes de la familia feliz que siempre había imaginado, y le preocupaba que su búsqueda personal pudiera atravesar la esencia de esa visión. Fue en uno de esos momentos de ruptura emocional que recibió un mensaje de Elena, quien lo invitaba a participar en una clase práctica sobre metodología educativa. La idea lo aterrorizó, pero también despertó una chispa. ¿Por qué no asomarse al abismo? La decisión fue instantánea. Confirmó su asistencia y durante la noche decidió que compartiría esta nueva experiencia con Marta. Al llegar el día del taller, la energía de los participantes lo envolvió. Carlos se dedicó a observar y participar, dejando de lado sus temores. En uno de los ejercicios le pidieron que se presentara y compartiera su motivación para ser maestro. Sintió cada palabra resonar en su interior mientras las articulaba, una declaración sincera de su deseo de marcar la diferencia en la vida de los demás. Esa conexión con sus sueños lo impulsó a enfocarse más en su verdadera pasión. Al final de la jornada, un sentimiento de empoderamiento lo invadió. No era solo la enseñanza lo que lo atraía, sino el potencial de transformación personal que ésta implicaba. Fue en ese momento que decidió que, al llegar a casa, tendría una conversación más profunda con Marta, pero con un giro. No solo hablaría de su deseo de enseñar, sino de cómo ese deseo también podía convertirse en una oportunidad compartida. Cuando se sentaron a la mesa, el ambiente parecía cargado de electricidad. Marta lo miró, esa mezcla de amor y preocupación todavía presente en sus ojos. Carlos tomó aire, su determinación creciendo, y antes de hablar, recordó la visión que había tenido en la ceremonia. Marta, quiero que acompañes mi sueño, no como espectadora, sino como parte activa en este viaje. Sin embargo, al pronunciar esas palabras, la incertidumbre de su camino aún persistía. ¿Cómo equilibrarían juntos esta nueva fase de sus vidas? La pregunta flotaba entre ellos, cargada de potencial y riesgo. Carlos sintió que había dado un paso valiente, pero en su interior sabía que la conversación apenas comenzaba. El verdadero desafío estaba por venir. ¿Podría Marta unirse a él en esta búsqueda? ¿O su propio miedo permanecería como un obstáculo en su camino hacia la autenticidad? La cena transcurrió en un silencio incómodo, que solo era interrumpido por el tintinear de los cubiertos. Carlos observaba a Marta, que con la mirada perdida entre las patatas y la carne, parecía estar considerando cada palabra que él había pronunciado. A su mente acudieron los ecos de sus propios temores. ¿Había sido demasiado impulsivo? La idea de que su búsqueda personal pudiera generar una grieta en su matrimonio lo sumía en una marejada de autocríticas. Marta finalmente dejó su tenedor a un lado y lo miró a los ojos. Carlos,
No es que no desee que persigas tus sueños, es solo que me preocupa lo que eso signifique para nosotros, para nuestra familia. Su voz era suave, sin embargo, cada palabra subrayaba una resistencia que Carlos no podía ignorar. En ese instante, comprendió que la conversación no trataba solo de su deseo por ser maestro, sino de trazar nuevas líneas en un mapa emocional que ambos habían creado juntos. La búsqueda de su identidad profesional no tenía que ser un acto de rebeldía, sino un ejercicio de colaboración. Se sentó, sin saber si la conversación terminaría en un entendimiento o en un desacuerdo. Igual que tú, yo también tengo miedo, confesó, sintiendo el peso de las palabras. Pero sé que quiero ser un mejor ejemplo, no solo para nuestros hijos, sino también para nosotros mismos. Ser un padre y un esposo con propósito. Al pronunciarlo, se dio cuenta de que ese propósito podría no ser solo suya, podía integrarlo en su vida familiar. La expresión de Marta empezó a cambiar con cada argumento que Carlos ofrecía, como si comenzara a ver una nueva perspectiva. Pero, ¿cómo podemos hacerlo juntos? No sé lo que eso significaría realmente, cuestionó, su tono sugiriendo una apertura que antes no existía. Carlos la observó, y en ese momento tuvo una revelación. Podemos crear un espacio donde ambos aprendamos. Quiero que entiendas que no estoy abandonando nuestra vida. Quiero enriquecerla, tal vez incluso incorporando algo de lo que tú también te apasionas. Ella parpadeó, sopesando la idea de compartir ese camino. La posibilidad de construir algo juntos despertaba un antiguo deseo en ella. Comenzaron a hablar sobre cómo podrían integrar unas clases de educación familiar, donde no solo él enseñaría, sino que podrían compartir sus visiones, impulsar sus proyectos y hasta conectar con otros padres. Carlos sintió que su corazón latía más rápido. No se trataba solo de él, sino de un sueño conspicuo, vivo entre ambos. Los días siguientes fueron una danza entre sus nuevas visiones y los quehaceres cotidianos. Carlos se dedicó a explorar recursos pedagógicos, mientras que Marta, aún cautelosa, empezó a pensar en cómo su conocimiento en administración podría complementar sus planes. Este sincronismo fue un bálsamo, un soplo de aire fresco que revitalizó su conexión. Sin embargo, tras cada progreso, el miedo del impacto en su vida cotidiana volvía a acechar, como una sombra que se resiste a disiparse. Cada paso hacia adelante los acercaba más a un futuro deseado, pero también revelaba la fragilidad del cambio. La preocupación por cómo sus hijos recibirían la noticia de su nueva aventura como educadores les mantenía en un estado de alerta constante. Una tarde, mientras revisaban un libro de métodos educativos en el salón, Marta lo miró con un destello de preocupación. «Carlos, si esto no funciona, ¿qué pasará con nosotros?». Esa pregunta, aunque temida, se convirtió en un poderoso motor de autorreflexión. Carlos sintió la urgencia de responder. «Si fracasamos, siempre podríamos encontrar la manera de levantarnos juntos, pero si no lo intentamos, ¿nunca sabremos? Este camino podría ser lo que necesitamos para hallar la esencia de nuestra familia». Sus palabras estaban cargadas de determinación. En su mente se proyectaba un futuro lleno de oportunidades, pero también de dudas. Como un eco persuasivo, la conversación sobre sus hijos regresó, convirtiéndose en una fuente de inquietud. La próxima etapa implicaría compartir su decisión con ellos y abrirse a su opinión. La incertidumbre de cómo lo recibirían lo mantenía en vilo, preparándose para un enfrentamiento con sus propias inseguridades. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Carlos sabía que el verdadero compromiso apenas comenzaba. La tensión de la incertidumbre alimentaba su determinación, preparándose para el nuevo desafío. «Debemos hacerlo juntos, por todos nosotros», dijo apenas en un murmullo, sabiendo que la próxima vez que hablasen de este cambio, tendrían que abrir el espacio de diálogo con sus hijos. Las palabras quedaban suspendidas en la atmósfera cargada de posibilidades. ¿Estaban preparados para enfrentar las reacciones de sus pequeños? ¿Para transformarse desde la raíz? El reto verdadero se acercaba, y con él, un nuevo dilema que pondría a prueba sus valores y su capacidad para crecer como familia. El día llegó más rápido de lo que Carlos había imaginado. La boda de su hijo era un evento cargado de simbolismo, un momento donde se celebraba el amor, pero para él también representaba un punto de inflexión. Sin embargo, la emoción lo invadía a ratos, y el miedo se convertía en un constante eco en su mente. La conversación con Marta acerca de su nueva aventura educativa pesaba más que nunca.
Con cada paso hacia el altar, la sensación de incertidumbre aumentaba. Los invitados reían y disfrutaban, mientras él luchaba con el temor de que esta celebración fuera el telón de fondo para una revelación que podría cambiarlo todo. Sabía que el momento de hablar con sus hijos estaba cada vez más cerca, pero el peso de la ocasión solo incrementaba su ansiedad. La ceremonia se llevó a cabo con elegancia, cada detalle cuidadosamente preparado. Mientras su hijo compartía esos votos sinceros, el tiempo parecía detenerse. Carlos reflexionaba sobre la fragilidad de los compromisos y la valentía que se necesitaba para abrazar cambios significativos en la vida. Su mirada se cruzó con la de Marta, quien sonreía con orgullo y nerviosismo. Leía de manera casi telepática la tormenta interna que su esposo enfrentaba. Durante el banquete, entre risas y brindis, Carlos sintió que la oportunidad se asomaba. Tenía que hablar. No podía permitir que su incertidumbre fuera un obstáculo. La mesa, llena de risas y amor, se convirtió en el espacio que había estado buscando. Esa conversación vital era inevitable. Alzando su copa, tomó una profunda bocanada de aire. «Antes de que la noche termine, quiero decir algo», comenzó a decir. La atención de los presentes se centró en él. Marta contuvo la respiración. La incertidumbre pintada en su rostro reflejaba la tensión que ambos sentían. Como muchos saben, ser padre ha sido mi mayor alegría. Pero también he comprendido que es fundamental que sigamos creciendo, no solo como familia, sino como individuos. Las miradas se intensificaron. Su hijo, su nuera, sus amigos, todos estaban allí, presentes ante el umbral de un nuevo capítulo. Carlos sintió que, a pesar de la presión del momento, sus palabras tenían un poder que ya había comenzado a moldear su camino. Quiero compartir con ustedes que he tomado la decisión de embarcarme en un nuevo viaje. Junto con Marta, hemos decidido abrir un espacio para la educación familiar, donde la enseñanza y el aprendizaje sean parte de nuestras vidas, ayudando a otros padres a encontrar esa chispa que todos llevamos dentro. Las reacciones fueron inmediatas. Un murmullo recorrió la mesa. Carlos sintió como unas miradas sorprendidas y otras críticas se posaron sobre él. En un instante, la alegría de la celebración se tornó en un sopor abrupto. El aire se cortó como un hilo fino al ser desnudado en un acto de valentía. Marta inclinó la cabeza, y Carlos pudo ver el conflicto en sus ojos. Era su momento, pero también lo era para ella. Tenía que ser claro, no se trataba de un acto rebosante de egoísmo. Se giró hacia Marta. Este es un camino que quiero tomar junto a ti. Nuestro futuro como pareja y familia depende de la decisión que tomemos juntos. Mientras su nuera sonreía en un gesto de apoyo, el silencio pesaba cada vez más. Había tensión, sí, pero también un halo de oportunidades. Sé que puede resultar inquietante, y que lo que estoy diciendo implica cambios significativos, pero quiero que sepa que la esencia de nuestro hogar es esta familia. Juntos crearemos un entorno que alimentará nuestras aspiraciones, no solo como pareja, sino como padres. Las palabras apenas empezaban a asimilarse. La mirada de su hijo pasó de la sorpresa a una profunda consideración. De pronto, Carlos se sintió expuesto. Se realizaba un descubrimiento en su interior. El verdadero desafío no era solo comunicarse, sino abrir un espacio en el que tanto Marta como sus hijos pudieran expresar sus temores y expectativas. El murmullo se transformó en preguntas. ¿Cómo afectará esto nuestra vida diaria? ¿Tendremos tiempo para nosotros? Carlos sintió el desafío en cada pregunta. La búsqueda de claridad era palpable. El anhelo de certeza les unía de forma inesperada. Su propia vulnerabilidad despertaba el diálogo. Lo haremos juntos, sin dudas ni miedos. Crearemos un espacio donde todos puedan participar y ser escuchados, respondió, mientras su corazón se aceleraba con el diámetro de la conversación. Mientras la noche avanzaba, la tensión de la celebración se transformó en introspección familiar. La búsqueda crítica de cada palabra resonaba en una sinfonía de emociones. ¿Lograría por fin entrelazarse la idea del nuevo futuro con el amor que siempre habían cultivado?
¿Podrían construir juntos algo que superara sus temores? La escena estaba vestida de incertidumbre, pero con la esperanza encarnada en cada pregunta no verbalizada. Carlos sabía que este era solo el primer paso, y lo que vendría no sería fácil. Fue entonces cuando, en un rincón del salón, su hijo lo miró con sinceridad. «Dad, ¿por qué no nos muestras cómo quieres que sea esto?» La creación de ese nuevo espacio de diálogo y entendimiento estaba en marcha, pero las respuestas aún permanecían difusas, llenas de matices que debían desenredar. La búsqueda de Carlos apenas había comenzado, y con ella sus verdaderos dilemas personales. ¿Podría lograr un equilibrio entre sus sueños y las expectativas de su familia? La pregunta sin respuesta lo acompañaría a lo largo de este viaje de transformación. Un nuevo desafío se erguía ante él, la confrontación con su pasado y las expectativas del futuro. ¿Sería este el catalizador que abriría la puerta a la evolución familiar que anhelaba? En su mente vibraba la certeza de que lo más crudo estaba por llegar. La semana siguiente a la boda se sintió como un tormento para Carlos. Cada mañana al despertar, una sensación de vacío le inundaba el pecho. La euforia del evento había quedado atrás, pero las preguntas que surgieron durante aquella noche seguían resonando en su mente como campanas en un monasterio. ¿Cómo encajarían su nuevo camino y las aspiraciones de su familia? En su trabajo, el ritmo había cambiado repentinamente. Las tareas cotidianas que una vez parecían sencillas, ahora lucían como monumentos inquebrantables. Se sentía atrapado entre la monotonía del día a día y la chispa de destino que había encendido al compartir sus planes. Cada conversación sobre su futuro educativo le recordaba lo lejos que estaba de ser el hombre que realmente quería ser. A menudo se preguntaba si el miedo a la desaprobación era más fuerte que su deseo de seguir adelante. Por las noches se sentaba en la sala, solo con sus pensamientos. Marta lo observaba a menudo, preocupada. Ella sabía que la valentía exhibida en la boda no era suficiente para borrar las inseguridades que lo atormentaban. A pesar de su apoyo evidente, la conversación con sus hijos había abierto un compás de expectativas que se convertía en carga en sus hombros. Tenía que mostrarles el camino, pero el miedo a los fracasos era un monstruo que acechaba en la sombra. Una tarde, cuando estaba revisando informes, recibió un mensaje de su hijo. «Papá, me gustaría hablar sobre lo que dijiste en la boda. Creo que necesito entenderlo mejor». El estómago de Carlos se encogió ante la inminencia de la conversación. Había esperado una charla, pero no estaba seguro de estar preparado para la intensidad que podía llevar. La tarde avanzó lentamente hasta que por fin se encontraron en la cocina. «Me alegra que hayamos podido hablar», dijo Carlos, tratando de infundir confianza en su voz. Miró a su hijo y en su expresión notó una mezcla de admiración y temor. «Quiero que sepas que esto no es solo un capricho, es un compromiso que estamos tomando muy en serio». «¿De verdad crees que es algo que podemos asumir como familia?», preguntó su hijo, la voz temblorosa. «Mamá y tú siempre han sido un referente para mí, pero ahora hay un cambio. ¿Cómo podemos estar seguros de que esto funcionará?». Se sintió expuesto, como un cirujano en plena operación, vulnerable. Este era el momento que había anticipado, pero jamás esperó que sería tan contundente. Se dio cuenta de que debía ser sincero. «No tengo todas las respuestas, hijo, pero el propósito es crear un espacio que nos permita crecer juntos, no solo en educación, sino en comprensión mutua y amor». Protocolos emocionales que había establecido durante años se rompieron, y fue ahí cuando se vio obligado a confrontar su propia incertidumbre. Los sueños de un futuro educativos ahora eran un riesgo palpable, y la idea de no cumplir las expectativas pesaba en sus pensamientos. ¿Y si no sirve? La pregunta de su hijo era directa, un gancho que le hizo tambalear. La posibilidad de fallo lo llenó de agitación. En ese instante, la realidad de su nueva decisión le chilló en los oídos. La línea entre aspiraciones y fracasos se difuminaba. «Lo daremos todo por intentarlo, pero deberíamos acordar que el camino va a estar lleno de obstáculos y que cambiar requiere trabajo. Pero lo más importante es que cada paso que demos es algo que elegimos hacer, juntos». Mientras hablaba, se dio cuenta de que aunque su futuro era incierto, ya había emprendido un viaje. La decisión de hablar era solo el primer capítulo, pero los siguientes desesperadamente necesitaban su autenticidad. Su hijo le miraba. La confusión había disminuido en su rostro, aunque la duda permanecía. En un instante, Carlos se dio cuenta de que no solo estaban dialogando de lo que iba a hacer,
sino también de lo que había sido. Tendría que despojarse de las versiones estáticas que los habían mantenido atados a un molde, y eso incluiría un viaje hacia la autocomprensión. ¿Y si simplemente comenzamos con algo pequeño?, sugirió su hijo. No quiero que todo se sienta abrumador. Ese espacio educativo, ¿por qué no transformarlo en algo más íntimo al principio? Carlos asintió, sintiendo que una chispa de claridad iluminaba su camino. Tal vez no tenía todas las respuestas, pero esa conversación era la piedra de toque que cimentaría su camino hacia el crecimiento. Era tiempo de aceptar que las pequeñas decisiones construyen la grandeza, y que el viaje iniciaba desde ahí, desde el núcleo de su familia. Mientras se separaban, sabía que la lucha no había hecho más que empezar. Las expectativas seguían sobre sus hombros, y el futuro, aunque prometedor, seguía siendo una maraña de incertidumbres. Pero un nuevo debate se vertía sobre él. ¿Sería capaz de adaptarse a este nuevo rol y afrontar los comentarios de aquellos que no veían su visión? Carlos se preguntó, nuevamente angustiado, si podría encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso cuando la próxima conversación sobre su decisión de abrir un espacio educativo llevara recelos a quienes lo rodeaban. Sin embargo, en su interior se forjaba una nueva determinación, un impulso que no podía dejar escapar. El siguiente paso tendría que ser decisivo, porque en cada palabra que emanaba de su ser se envolvía el destino de su familia. ¿Tendría el valor de mostrarles el camino, aún con los temores vibrando en su interior? Carlos despertó una mañana con el eco de las palabras de su hijo resonando en su mente. El sol asomaba tímidamente por la ventana, como si también estuviera aturdido por los cambios en su hogar. Aquella imagen del futuro que había visualizado se sentía como un rompecabezas incompleto, donde faltaban las piezas más importantes. Aunque había dado el primer paso al hablar con su hijo, el camino hacia la transformación personal y profesional apenas comenzaba a desdibujarse ante él. Decidido a no dejarse atrapar por el miedo, Carlos se propuso sentarse a planear sus próximos pasos. La idea de un espacio educativo ya no le parecía únicamente un sueño, lo sentía como una responsabilidad. Había un deseo latente en su interior de crear un lugar donde tanto él como su familia pudieran crecer, y hacerlo de forma íntima parecía la clave. Al mismo tiempo, cada suspiro aumentaba la presión de cumplir las expectativas familiares, así como las propias. En su despacho, rodeado de documentos y libros, Carlos comenzó a esbozar una propuesta. Con cada palabra escrita, sentía que la confianza se enraizaba en él. ¿Qué necesitamos para que esto funcione?, se cuestionó. Entonces elaboró una lista de objetivos, desde establecer un entorno educativo que fomentara la creatividad hasta integrar momentos de reflexión familiar. Pero en medio de este impulso, una sombra de duda lo visitaba. ¿Y si no estaba a la altura? Marcar las metas fue un ejercicio liberador, pero en el fondo, la inquietud lo acompañaba. Sabía que no solo se jugaba su futuro, sino también el de su familia. Salió a pasear, buscando claridad en el aire fresco de la mañana. Mientras caminaba, su mente elucubraba no solo sobre lo que deseaba crear, sino sobre lo que necesitaba cambiar en sí mismo. La visita inesperada a un viejo amigo que también había hecho una transición en su carrera fue un faro iluminador. Al conversar, Carlos escuchó la historia de su amigo sobre el miedo paralizante que había sentido al dar cada paso en su nuevo camino. «Es en la incomodidad donde encontramos nuestro verdadero potencial», le dijo su amigo con convicción. Estas palabras resonaron con Carlos, transformándose en un mantra personal. De regreso a casa, se encontró con Marta en la cocina. Podía ver en sus ojos una mezcla de preocupación y apoyo, lo que lo llevó a abrirse de nuevo. «Necesito que seas honesta conmigo», comenzó, sintiendo cómo su voz temblaba. «¿Crees que estoy tomando la decisión correcta al seguir este camino?» Marta lo miró a los ojos y tras un silencio que pareció eterno, respondió: «Carlos, creo que lo más valiente es ser fiel a ti mismo. Si este es tu sueño, entonces deberías perseguirlo, pero debes estar preparado para enfrentar las críticas. Algunas vendrán de quienes más amas». Las palabras de su esposa lo impactaron profundamente, como una llamada a la acción. Mirándose en el espejo del alma, Carlos se dio cuenta de que la aceptación de sus propios deseos era una parte integral de su viaje. La posibilidad de las críticas ya no era solo un monstruo en la sombra,
sino un reto que podría convertir en una oportunidad para demostrar su compromiso. Decidió organizar una reunión familiar, un espacio donde pudieran discutir abiertamente las expectativas, inquietudes y esperanzas. Quería escuchar también a sus hijos, valorar sus sentimientos y crear una estructura conjunta que los guiara. Había en su pecho una mezcla de emoción y temor. Este sería el momento de enfrentar no solo las dudas ajenas, sino las suyas propias. En las horas previas a la reunión, preparó su mente y su corazón. Sabía que la conversación podría abrir puertas o provocar desavenencias, pero lo que no se cuestionaba era la necesidad de dar el paso. Estaba decidido a ser el faro que guiaría a su familia, incluso si eso significaba encender discusiones necesarias o enfrentar sentimientos contradictorios. Cuando llegó el momento de la reunión, se sintió como un capitán a punto de zarpar hacia aguas inexploradas. La tensión en la sala se palpaba, y en la profundidad de su ser, Carlos supo que lo que estaba a punto de comenzar no era solo una conversación familiar, sino un viaje hacia la autenticidad y el compromiso que había anhelado toda su vida. Con la determinación renovada, escuchó las primeras palabras de su hijo, quien comenzó a plantear preguntas que podrían resquebrajar su propia fe. ¿Sería capaz Carlos de soportar esa tormenta emocional cuando el futuro de su sueño parecía depender de la opinión de los otros? La respuesta empezaba a formarse en su interior, pero el verdadero reto apenas comenzaba a desvelarse. La atmósfera en la sala era densa, casi tangible. Carlos se encontraba rodeado de su familia. El silencio era pesado como una niebla. A su lado, Marta se posó en silencio, observando a sus hijos con la mezcla de amor y preocupación que solo una madre puede mostrar. Su mirada transmitía apoyo, pero también la inquietud de lo desconocido. «Papá, ¿por qué ahora?». La voz de su hija, Clara, rompió la calma. Había un destello de confusión en sus ojos. La pregunta, simple y directa, hizo que Carlos sintiera un nudo en el estómago. Pensó en todas las noches en que había soñado con un futuro diferente, un futuro que ahora estaba arriesgando. «Porque siento que es el momento de ser quien realmente soy», respondió, esforzándose por mantener la firmeza en su voz. «He estado reprimiendo este deseo por mucho tiempo. No quiero que la vida nos pase sin que hagamos algo significativo». Sus palabras, aunque sinceras, resonaron en su mente como una doble espada, que podía cortar las relaciones familiares o unirlas. Más de una vez había temido que su búsqueda de un nuevo propósito pudiera desplazar a su familia. «No entiendo», interrumpió su hijo, Daniel, sin poder contener su frustración. «Siempre has hecho lo que se espera de ti. ¿Por qué cambiar ahora? ¿Y si te equivocas?». La incertidumbre del chico estaba cargada de dudas que Carlos conocía demasiado bien. Su propio miedo a fallar aparecía reflejado en las facciones del adolescente, y eso lo atravesó como un rayo. «Porque tengo que intentarlo, no solo por mí, sino por los dos. Quiero que aprendamos juntos a afrontar nuestras dudas, a buscar nuestras propias pasiones. Pero para eso necesito su apoyo», explicó, sintiendo cómo su voz crecía en apasionamiento. Estaba convencido de que el cambio no solo se trataba de su propio viaje, sino de establecer un legado que su familia pudiera seguir. El murmullo entre los miembros de la familia comenzó a crecer. Cada uno aportaba sus sentimientos, sus temores, y para Carlos se volvía cada vez más difícil mantenerse en pie. Era evidente que las emociones estaban a flor de piel. «¿Y si fallas y tenemos que volver a lo de antes?». «No quiero perderte, papá», dijo Clara, las lágrimas asomando en sus ojos. El peso de la responsabilidad se cernía sobre él. Había una línea quebrada, un antes y un después, y en ese instante, Carlos comprendió que no debía solo hablar, debía escuchar. «Es verdad que hay un riesgo. Pero seré honesto, estoy más asustado de seguir haciendo lo mismo que de emprender esta aventura. Quiero probar, no por mí, sino por el ejemplo que les daré. Aprenderé de mis fallos, y creceré. Les prometo que esto no significa que nos alejaremos, sino que al contrario, buscaremos maneras de crecer juntos». La conversación fue tomando un giro diferente, como si una ola de comprensión comenzara a transformarse entre ellos. Marta, quien había mantenido un silencio reflexivo, tomó la palabra. «Podemos apoyarte, Carlos, pero esto es un viaje que todos debemos emprender, como familia.
¿Estás preparado para enfrentar lo que venga, no solo a nivel personal, sino también emocionalmente con nosotros? Su voz era firme, pero cariñosa, y sus palabras se sintieron como una ancla en medio de la tormenta. Carlos asintió. La respiración en la sala se volvió más tranquila, pero el desafío no estaba resuelto. Empezaban a llegar a un consenso, pero aún había muchas heridas que sanar y caminos por recorrer. Él, a su vez, se sentía más vulnerable que nunca, expuesto ante su familia. Debía demostrar no solo su determinación, sino también su capacidad para escuchar y adaptarse a sus miedos. Llegar a este punto no ha sido fácil para mí, ni lo será para ustedes, añadió Carlos, sabiendo que su viaje también significaba reconocer la valentía de su familia. Si hay algo que esta conversación me ha revelado, es que el cambio no es solo mío, es de todos nosotros. Cada reacción, cada palabra, era un esbozo de lo que estaba por venir. Era el primer avance de un cambio necesario, pero el futuro seguía envelopado en expectativas inciertas. ¿Sería realmente capaz de consolidar su sueño sin fracturar los lazos que tanto valoraba? En ese instante, apenas comenzaron esta nueva fase, Carlos entendió que el desafío real estaba por llegar. La pregunta que dominaba su mente ya no era si podría llevar a cabo sus planes, sino cómo manejaría los requerimientos emocionales que esto conllevaba. La tormenta, lejos de disiparse, prometía ser más intensa en los días que vendrían. Al mirar a cada uno de sus seres queridos, Carlos sintió que su determinación también se tornaba frágil. ¿Podría realmente encontrar el equilibrio entre su sueño y el articular los sentimientos de quienes amaba? La lucha apenas comenzaba, y en su corazón sentía que las tormentas emocionales estaban más cerca de lo que hubiese imaginado. Eso lo llevó a un nuevo abismo de reflexión. Esta travesía demandaría no solo coraje, sino una red de amor que uniera todas sus partes vulnerables. ¿Estaría preparado para enfrentar la realidad de su deseo o se convertiría en su peor enemigo? El tiempo pasó, y aunque los días eran un constante tirón entre el deseo de Carlos de perseguir su sueño educativo y las tensiones familiares, cada interacción era un paso hacia la transformación. La confusión y el miedo habían dado paso a un compromiso renovado, una autoexigencia que se mezclaba con el amor que sentía por su familia. Decidido a demostrar su valía, Carlos organizó talleres para involucrar a toda la familia en la creación de su nuevo espacio educativo. Cada miembro aportó su perspectiva, desde la pasión de Clara por el arte hasta el enfoque racional de Daniel hacia la tecnología. A través de sesiones de brainstorming, ellos comenzaron a forjar un proyecto que no solo incorporaría el deseo de Carlos, sino que tocaría cada rincón de sus vidas. La idea fue evolucionando, y lo que antes era un sueño individual se convirtió en una meta familiar. El primer taller se llevó a cabo en su hogar. Carlos, nervioso pero emocionado, preparó la sala. En su mente, imaginaba lo que significaría construir este espacio juntos. Marta lo observaba a la distancia, sintiendo una mezcla de orgullo y ansiedad, esperando que su apoyo sólido facilitara cualquier eventualidad. Cuando todos estuvieron reunidos, Carlos tomó la palabra. Este espacio es para nosotros, no solo para que yo alcance mi sueño, sino para que cada uno de ustedes también pueda explorar y crecer. Quiero que juntos pongamos nuestras habilidades en juego. La calidez de su voz resonó en la sala, y los rostros de sus hijos se iluminaron ante la posibilidad de construcción colectiva. Con cada taller, la familia desarrolló no solo un espacio físico, sino una conexión emocional profunda. Compartían risas, frustraciones, triunfos y fracasos. Aprendían a fusionar enfoques distintos y se desafiaban entre ellos, pero la amistad y el respeto fueron las raíces que mantuvieron el proyecto en pie. A medida que los talleres avanzaban, el miedo a lo desconocido fue siendo reemplazado por la emoción de emprender este viaje juntos. Las conversaciones entre padres e hijos se convirtieron en una constante, mientras exploraban sus propósitos individuales al mismo tiempo que buscaban el crecimiento familiar. Las palabras de Carlos en la boda resonaban con más fuerza. La vida no se mide solo en términos de seguridad, sino en la valentía con la que enfrentamos nuestros deseos. Cuando la visión del espacio educativo familiar tomó forma,
Carlos se sintió finalmente alineado con su propósito. Durante la inauguración, rodeado de amigos y familiares, proyectó confianza. Compartió el significado de cada rincón de su nuevo lugar. Este es un homenaje a nuestra familia, donde el conocimiento y los deseos se entrelazan, donde aprendemos juntos. El reconocimiento exterior empezó a fluir. Personas de la comunidad se acercaban, siendo parte de ese nuevo proyecto. Carlos se sintió validado, no solo por el apoyo de los suyos, sino por aquellos que reconocieron el valor de lo que estaban construyendo. Esa aceptación externa solidificó su confianza interna. Había tomado la decisión correcta. Con el paso del tiempo, el espacio se convirtió en un lugar de encuentro no solo para aprender, sino para compartir historias, experiencias y sueños. Carlos había encontrado su voz, no como un simple educador, sino como un líder familiar, lleno de determinación y presencia. Este viaje no era solo acerca de él, sino de forjar la identidad de su familia en conjunto. Cuando miraba a Marta, Clara y Daniel, comprendía que el sacrificio y la vulnerabilidad que había enfrentado habían valido la pena. Cada conversación difícil había sido un ladrillo en la construcción de una base sólida de amor. La educación, ese sueño que tantos años había mantenido oculto, había regresado a su ser, y con ella, una nueva versión de sí mismo. Hoy, al contemplar el camino recorrido, sabía que el cambio real sucedió dentro de él. No solo había conquistado el miedo, había creado un entorno donde cada miembro de la familia se sintió visto y escuchado. La realización personal no solo estaba en ser un maestro, sino en aprender que la vida, en su esencia cruda, se trata de ir más allá de uno mismo, de ser puente y faro. Carlos se llenó de satisfacción al reconocer que, en este recorrido, había logrado algo mucho más grande que simplemente abrir un espacio. Había solidificado un legado de valentía y amor que resonaría en las generaciones venideras. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, porque su apoyo alimenta el algoritmo y hace una enorme diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta concluyente historia de superación. No esperen ni un segundo más. Hagamos que estas historias sigan brillando.